Empezamos. El teorema de Thevenin, al igual que el de Norton, que es el de la próxima semana, básicamente funciona para simplificar un circuito. Es decir, no voy a calcular todos los parámetros eléctricos como lo hice en mallas y nodos. No, eso ya no. Solo me interesa una parte del circuito sobre la cual quiero saber cuáles son los efectos eléctricos que provocan otra parte del circuito. No me interesa si es extensa, no me interesa si la reduzco a algo más pequeño, que de hecho ese es el objetivo del teorema, es hacerlo más pequeño para simplificarme la vida. Eso busca el teorema. ¿Sí? No, no, mire, que busque qué voltaje por aquí, corriente por allá, no. Solo aquí me interesa y usted haga lo que tenga que hacer para simplificarlo. Como estoy hablando del uso del simulador, siempre los menciono, desde el primer día de clases está cargado el simulador que yo sugiero, mas sin embargo ustedes están en la total libertad de utilizar el que guste, con el que se sientan cómodos, con el que les guste el entorno gráfico, porque, no sé, cualquiera. O sea, no hay ninguna restricción al respecto. Lo que sí es indispensable es usar un simulador, porque el segundo examen parcial y final utiliza simulador. O sea, mire, simule el siguiente circuito y determine los parámetros siguientes. Entonces, sea uno u otro, hay que usarlo de alguna forma. Entonces, el teorema, rápidamente para ya entrar en materia y terminar el tema, el teorema de Thevenin dice lo siguiente: cualquier red bilateral lineal puede reducirse a un circuito simplificado de dos terminales que se compone de una sola fuente de voltaje en serie con una resistencia. Es decir, esto que está aquí en el recuadro del lado izquierdo, que pudo haber sido muchísimo más extenso, pero por fines didácticos tiene una fuente y tres resistencias, lo pueden convertir en lo que está hecho. Una fuente de voltaje y una resistencia. ¿Sí, mi estimado Marlon, a la orden? Perdón, ingeniero, no sé si está mostrando algo, es que a mí solo me aparece lo que dice unidad 2, teorema de Thevenin, pero no sé si está mostrando algo ya en la pantalla. Ah, ok, ahí estamos. Ya, no tengas pena. No sé si todos tienen ese retraso en lo que estoy mostrando, perdón, o si están, por ejemplo, ahorita estoy moviendo la presentación. Sí, se Sí, mira. sí. Sí, sí sé. Gracias, jóvenes. Les agradezco. Muy amables. Gracias, Manolo. Muy amables. Gracias, jóvenes. Bueno, entonces, pues que estamos. Básicamente es una reducción, ¿sí? Jóvenes, no nos hagamos bolas. Mire, todo esto que está aquí no me interesa así como está. Yo lo quiero algo muy simple. Una fuente y una resistencia. Ahorita vamos a ver con el simulador cómo se hace esto. Van a ver que es bien práctico, bien rápido. Nada de ecuaciones, nada de sistemas, no nada. Solo es armar el simulador, seguir los pasos que yo les voy a mostrar, medir, colocar, armar el nuevo circuito y ya. Bien fácil. Pero justo eso es, ¿sí? Tenemos que tener el cuidado de que al momento de que armemos nuestro sistema o nuestro circuito equivalente, el parámetro de corriente y de voltaje en las terminales de resistencia de carga, que esto se recuerdan que dijimos que esto es de RL, significa resistencia de carga, sea el mismo, ¿sí? Es decir, a este señor le da igual si es esta red o es esto. Obviamente, pues para mí es mucho más fácil analizar algo como esto. Ese es el objetivo del teorema. Mire, hágalo más simple. O sea, no se complique tanto la vida. Haga esto y se queda con esto. ¿Sí? Normalmente la resistencia de carga se va a representar con este símbolo que significa una resistencia variable. Eso significa la flecha, que yo puedo darle el valor que a mí me dé la gana. Pero puede ser un circuito también, ¿sí? O sea, a partir de aquí yo les podría poner otra cosa ahí extraña, una fuente por aquí, no sé, algo por ahí. Eso no importa, o sea, no siempre tiene que ser solo un elemento. Lo que dice el teorema es, mire, de aquí para adentro, simplifíquelo. De aquí para afuera, ponga lo que quiera. Solo que la intención es que al momento de que usted arme el circuito, pues se haga más fácil. Eso lo vemos. Perdón, otra cosa. Aquí tengo un concepto importante que les quiero mencionar. Dice lineal. ¿Qué es algo lineal, mis estimados ingenieros? Pues todos sabemos que es una ecuación de recta, ¿no? Tal y como lo vimos hace unas semanas en las gráficas de voltaje versus corriente, que por cierto creo que venía algo en el especial.
Una línea recta, pues tal cual. Esto quiere decir que este método es aplicable solo cuando tenga elementos resistivos. Si aquí hubiera un capacitor, un inductor, un diodo semiconductor, un transistor o cualquier otra cosa, esto ya no sirve. ¿Por qué? Porque estos dispositivos, como ustedes bien recordarán, tienen formas de voltaje como la de carga o descarga de un capacitor, ¿se acuerdan? Cuando veamos el diodo semiconductor en unas 3 semanas, va a tener una curva como esta, que es exponencial a un valor, se llama voltaje de ruptura. El diodo Zener tiene una parte negativa en la curva de voltaje, que es un voltaje de avalancha, se le llama, o sea, las curvas van a ser cualquier cosa menos lineal, ¿sí? Eso quiere decir que para todos estos elementos esto ya no funciona. Entonces, este es aplicable solo cuando tenga circuitos con resistencias y fuentes, ya sea de voltaje, corriente o ambas, nada más. ¿Sí? Entonces, por eso este es teorema, no es ley, a diferencia de la ley de voltajes, ley de corrientes, que esa no importa qué ponga, siempre se cumple. Este es teorema, quiere decir solo bajo ciertas condiciones es aplicable. Dicho eso, entonces, básicamente la simplificación de todo lo demás es esto. Miren, dice que el circuito equivalente de Thevenin proporciona una equivalencia solo en sus terminales, es decir, en voltaje y en corriente, en los terminales A y B. Es decir, que la construcción interna y las características de la red original y su equivalente son usualmente diferentes. Como quien dice, en otras palabras muy simples, lo siguiente, usted puede venir de aquí para acá, que es lo que yo les voy a enseñar ahorita en unos 15 minutos, vamos a ver esto. Pero no puede hacer esto, ¿sí? De hecho, no nos va a interesar tan siquiera regresar, pero decir, mire, las características de este circuito es equivalente en sus terminales, pero internamente no, porque miren, este tenía una fuente y tenía 3 resistencias, aquí puede haber una corriente, aquí puede haber otra corriente, este pudo haber tenido otra rama por aquí y pudo haber tenido una por aquí arriba. Y todas esas características las voy a perder al momento de hacer esto. ¿Sí? Internas me refiero. ¿Ves? No podemos comparar este con este, sino solo sus efectos. A eso se refiere el método realmente. Y pues esto es lo que me va a interesar, alimentar una carga con algo aquí que ya no sé, no me interesa qué es, solo quiero simplificarlo para que mi análisis sea más directo. Entonces estos son los 6 pasos para el éxito, así como lo vimos con mallas y nodos, lo voy a leer muy rápidamente. Ya cuando hagamos la simulación vamos a ir paso a paso y va a cobrar un poquito más de sentido. Pero yo voy a ir explicando. Paso número 1 dice identificar y eliminar la carga del circuito. Ya mencionamos que es la carga, ¿verdad? Es esta parte de aquí. Es esto que yo etiqueto como R sub L, que puede ser una resistencia o un circuito completo. Lo importante es saber para mí qué es la carga. Paso número 2, marcar todas las dos terminales resultantes con A y B, aunque puede ser cualquier notación. Es decir, esto, mire, AB, XY, MN, CD, lo que quieran. ¿Sí? Simplemente es que ustedes tengan claro y bien definido cuál es la frontera. De aquí para allá lo voy a simplificar y de aquí para acá es mi carga. Que se quede como está, esa no la voy a tocar. Eso es lo que quiero que se quede invariable. ¿Sí? Para eso sirve estos AB, para hacer esa frontera entre lo que voy a simplificar y lo que quiero dejar para mi análisis. Paso número 3, fijar las fuentes del circuito en cero. ¿A qué me refiero con cero? ¿Cómo anulo, entre comillas, una fuente de voltaje? La voy a reemplazar con un cortocircuito. ¿Sí? ¿Cuál es como el contrario de una fuente de voltaje? Es algo que tenga voltaje cero. ¿Y qué elemento en electricidad tiene un voltaje cero? Un cortocircuito. ¿Por qué? Porque un cable, un conductor, un segmento de conductor, yo sé que tiene resistencia interna, la verdad que es despreciable para el uso del simulador y para mis cálculos, pero alguien podría decir, mire, aquí hay una pequeña resistencia de microohms o de... Sí, pero para fines analíticos yo asumo que un cable es voltaje cero, o sea, no hay resistencia en un segmento de cable.
Insisto, yo sé que en la vida real sí, claro, por supuesto que hay pérdidas en los conductores, pero para este análisis, mire, un cable es un cortocircuito, un puente, como le quieran llamar. Y la fuente de corriente, ¿cómo anulo? Ya dijimos que la de voltaje se reemplaza por un corto y la de corriente se reemplaza con un circuito abierto, es decir, 0 amperios. Y tiene sentido, ¿verdad? ¿Qué es un conductor con flujo de electrones? ¿Qué es lo contrario a eso? Pues abrir el circuito. Mire, aquí ya no hay continuidad eléctrica, ya no hay flujo de electrones porque no pueden saltar por acá y venirse para acá. Entonces, así es como usted anula una fuente de corriente. Ahorita en el simulador vamos a ver a qué me refiero. Paso número 4, determinar la resistencia equivalente de Thevenin. Vean que ahora ese va a ser el nombre. Al calcular la resistencia vista entre sus terminales. Es decir, si usted se pudiera parar en los terminales y ver hacia adentro, ¿qué hay? Esta observación es para cuando ustedes, nosotros no lo vamos a hacer en el curso, pero si en algún punto lo tienen que hacer de forma manual, dice, puede ser necesario volver a escribir el circuito para simplificar este paso. Nosotros lo vamos a visualizar en el simulador, en el medidor. Obviamente tengo que saber que está mostrando el valor, porque no es solo de creer por fe lo que el medidor me da, pero lo vamos a hablar una única vez, para que ustedes sepan de dónde viene. Pero de ahí en adelante solo es conectar el medidor, verificar el valor y registrarlo. Paso número 5, colocar las fuentes eliminadas en el paso 3 y determinar el voltaje a circuito abierto. ¿Por qué a circuito abierto? Porque en el paso número 1 eliminé la carga del circuito. Entonces, por esa razón es que tengo una parte ahí sin conectar en el circuito. Esto en adelante es cuando ustedes hacen el método analítico. No lo vamos a hacer así, pero por si les sirve. El circuito tiene, si el circuito tiene más de una fuente, puede ser necesario usar el teorema de superposición. El teorema de superposición se sale de los horizontes de este curso, por esa razón lo estamos haciendo simulado. Pero funciona de igual forma como ustedes lo aprendieron en su física 1. Es decir, cuando habían, por ejemplo, sumatoria de fuerzas. Eso realmente era superposición, es decir, cuál es el efecto de las 5 fuerzas que actúan sobre este bloque. ¿Qué hacían ustedes? Una descomposición vectorial en X, Y, Z de cada fuerza y sumarlo. Eso es superposición. Es qué efecto hace uno, qué efecto hace la fuerza 2, qué efecto la 3 por individual y luego sumarlo. Igual es en electricidad. ¿Qué efecto provoca la fuente 1 en la carga? Luego la fuente 2 en la carga. Y así sucesivamente y se suma. Pero no lo vamos a hacer, todo va a ser el simulador. Pero si en dado caso se necesita, ese será necesario determinar el voltaje de circuito abierto a cada fuente y entonces determinar el efecto combinado. El voltaje del circuito abierto será denominado voltaje de Thevenin. ¿Sí? Quiere decir que ya tenemos resistencia de Thevenin y voltaje de Thevenin, que era esto. Ya tenemos este y se terminó. El método me dice simplemente dibuje nuevamente el circuito con los parámetros que ya encontró en el paso 4 y 5 y vuelva a incluir la carga que eliminó en el paso 1 y se acabó. Eso es todo. Verifiquemos entonces. Antes de tal vez esta ilustración creo que nos puede apoyar un poquito. Dice que cuando ustedes hagan el método de superposición, en algún momento en el futuro, no en este curso, el número de redes a analizar va a ser igual al número de fuentes independientes. Ya les dije, ¿verdad? ¿Qué efecto tiene la fuente 1 sobre esto? Y la 2 y la 3 y súmela. Esto sí voy a hacer ahorita en el simulador. Cada vez que vean una fuente de voltaje y estén en el paso de anulación de fuentes, hacen esto. Cortocircuito. Estoy en el paso de fuentes, tengo que anular una fuente de corriente, circuito abierto. Algo como esto. Donde ustedes lo encuentren, corto. ¿Hay otra fuente de voltaje por aquí? Corto. Hay una fuente de corriente en otro punto, circuito abierto. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿de acuerdo? Así, o sea, literal, si tuviera otra fuente de corriente por acá, pues aquí hay que abrir el circuito. ¿Sí? Van a ver en el simulador que es bastante práctico justo ese tema.
Entonces, no se hable más del asunto. Sí. Vámonos a la simulación. Esto lo vamos a ver después. Vámonos con el circuito. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Dice, encuentra el circuito equivalente de Thevenin entre los puntos A y B, que en este caso el ejercicio ya me los dio, y utiliza el circuito equivalente para determinar la corriente a través de la resistencia cuando la resistencia de carga vale 0, 2 y 5. ¿Por qué esto nuevamente es otra forma de entender por qué es tan práctico? Porque imagínense que me están dando 3 diferentes escenarios para el valor de la resistencia de carga. Es como que tuvieran que hacer 3 veces el análisis de mallas, por decirles algo. Imagínense aquí malla 1, malla 2 y malla 3 cuando esto vale 0. Y malla 1, malla 2 y malla 3 cuando esto valga 2. Y malla 1, 2 y 3 cuando esto valga 5. ¿Cuándo termina? Mejor, hacemos un equivalente y sobre ese equivalente se analizan las n posibles combinaciones que les pidan. Va a ser más rápido, más directo y más fácil. Dicho eso, entonces, vámonos al simulador. Si no mal recuerdo, ustedes me corrigen, recuerdo que me habían comentado que no todos habían usado un simulador. Entonces, ya di una pequeña introducción hace unas semanas. Voy a complementar esa pequeña introducción de la siguiente forma. Este es el simulador que yo recomiendo, el LiveWire. Pueden utilizar cualquiera, la verdad. Yo recomiendo este porque pues, su entorno gráfico es bien simple, la barra de herramientas es bien directa, no nos requiere mucho, abrir, guardar, pegar, regresar, las opciones de simulación, de correr, pausar, detener. Si quieren seleccionar un objeto, si quieren moverse dentro del circuito, el zoom, eliminar, insertar gráficas, eso es cuando utilicemos un osciloscopio. Es decir, quiero visualizar una curva de voltaje, una de corriente, para eso es. Y pues esta como caja de herramientas que efectivamente me da la galería de dispositivos que tiene el software, ¿no? Todo está bien identificado. Para este curso pues vamos a utilizar fuentes de alimentación, componentes de entrada, es decir, cómo yo le ingreso la información al circuito, componentes pasivos, es decir, que no inyectan energía al sistema, solo la consumen o la absorben o la almacenan, como resistencias, capacitores, inductores, potenciómetros, etcétera. Dispositivos semiconductores, que es lo que viene después de este y el siguiente tema. Siguiente curso, con puertas lógicas, integrados. En este curso sí vamos a ver ciertos componentes de salida, es decir, cómo el circuito se comunica conmigo, cómo me devuelve a mí la información. Vamos a utilizar relés, motores, diodos LED, displays, creo que sí, si no es en el otro curso. Y evidentemente elementos de medida, ¿sí? Dispositivos de medida. ¿Cómo sé yo qué está pasando en el circuito? Midiendo. No hay otra forma más que medir los parámetros. Y por último, del lado izquierdo, se tienen las diferentes formas de visualización de la simulación. Un entorno, una vista normal, una vista desde el punto de vista de niveles de voltaje, flujos de corriente, niveles lógicos, esto lo vamos a usar en digital, y todas las posibles visualizaciones que ustedes pueden personalizar a su gusto. De momento nos vamos a quedar con la de flujo de corriente. Es un poquito más fácil de ver, pero la verdad que no hay ninguna variación, solo es cómo se ve el circuito y qué parámetros les muestra. Bueno, dicho eso entonces, arranquemos. Método de Thevenin. Bueno, en este simulador yo siempre recomiendo que utilicemos, pues lo voy a empezar armando el circuito tal cual. Si alguien gusta ir conmigo y si en algún momento se pierde, me dice, yo regreso, les muestro. O me proyectan, yo verifico, corregimos y seguimos. Si no, pues igual está activa la grabación. Lo que sí es indiscutible es que en algún momento tienen que practicar esto, porque se va a preguntar y hay que usarlo. Entonces, empiezo. Yo, como siempre he hecho la recomendación, es conveniente utilizar esta fuente de voltaje en DC porque, entre comillas, tiene una capacidad infinita de voltaje. O sea, no se va a ver limitado por la carga que yo le conecte, cosa que sí pasa con esto. Este señor, si yo le pongo mucha carga, va a empezar a disminuir su voltaje. ¿Por qué? Esa es la intención de un simulador, apegarse a la vida real. Y eso es lo que pasaría eventualmente, ¿no? Porque una batería se queda sin carga,
porque no tiene carga infinita. En cambio, esto es un dispositivo que en teoría se conecta a la red eléctrica del laboratorio, del sistema en el que estén, y pues se les entrega 9 voltios por siempre, para siempre. No hay una caída de tensión ahí. Luego tenemos una fuente de corriente, que es esta que tiene la flechita por acá. Tenemos dos resistencias, que son componentes pasivos, es decir, este por acá y esta por acá. Y tenemos esta representación de la resistencia variable que está acá, resistencia variable. Si se dan cuenta, la simbología es igual que esta, tiene esta como barra en la que me permite a mí variar el valor de la resistencia. No es como estos elementos que yo le tengo que dar doble clic y le pongo el valor Enter. Doble clic, el valor Enter. No, esto de una vez me permite hacer esto, ¿sí? La variación. Voy a hacer uso de estos elementos que se llaman rails, ¿sí? Son unos como conectores, como borneras. No porque el simulador lo necesite, no porque el circuito lo necesite, no porque agregue resistencia o miedo, no, simplemente van a ver por qué me es práctico poner estos. De hecho, creo que se los voy a enseñar de una vez. Si yo empiezo a hacer ahorita la conexión de los elementos para armar de una vez ya mi circuito de análisis, ¿qué es lo que sucede? Van a ver que el paso, ¿se acuerdan que el paso número 1 era identifique y elimine la carga del circuito? ¿Qué pasa cuando yo haga esto? Miren, elimina todo este segmento de la pista y si hay conexiones intermedias se las vuela. Entonces, yo no quiero eso. Yo quiero segmentar el circuito. Entonces, por esa razón es que puse esto, ¿sí? Solo es como para que cuando yo elimine o agregue elementos, no se vea tan afectado las conexiones que hice. Solo para eso funciona, ¿sí? No lo necesita en específico el circuito, no me limita en absolutamente nada, solo es por temas prácticos al momento de que yo arme y desarme el circuito, ¿sí? Bueno, esto ya dijimos que es una resistencia de carga, una RL, ¿sí? Y vamos a quitar esto. Este dice el circuito que es de 5 kilo ohms, vean que varía entre 0 y 5, entonces yo puedo hacer esta variación, entre 0 y 5. Y pues obviamente hay que identificar aquí cuáles son los puntos A y B, ¿verdad? Que es, como lo dijimos, el punto frontera, ¿verdad? Donde voy a segmentar mi circuito para el análisis. Esto es A y aquí está B. Muy bien. ¿Qué hice ahorita entonces? Armar el circuito. O sea, no le he empezado a aplicar el método, solo es tenerlo a la mano para empezar a manipularlo mediante el método de equivalente de TV. ¿De acuerdo? Vuelvo y repito, si alguien necesita alguna pausa o que me explique algo nuevamente, yo con todo gusto verifico que tenemos. Bueno, démosle pues. Rapidito. Esto es súper práctico. Regresemos a la receta de cocina. Paso número 1, identifique y elimine la carga del circuito. Yo voy a venir, le voy a hacer una copia porque quiero que me quede ahí constancia y como los pasos. Ustedes no es necesario que hagan tantas copias. Yo lo hago para que ustedes vean todo el proceso, toda la trazabilidad de lo que hicimos. Entonces, paso número 1, identifique y elimine la carga del circuito. Muy bien, se la quito. Así tal cual. Paso número 1, listo. Paso número 2, marque las dos terminales resultantes con A y B. Es decir, estos extremos, márquelos con A y B, X, Y, M, N, como quiera. Solo tenga usted claro de que aquí es la frontera. Ya está hecho. Paso número 2, listo. Paso número 3, fije todas las fuentes del circuito en 0. El de voltaje se reemplaza por un corto y el de corriente se reemplaza por un circuito abierto. Muy bien. Otra vez le voy a sacar copia para que no me pierda aquí lo que voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahorita? Empezar a calcular la resistencia de Thevenin. Eso es lo que voy a empezar. El paso número 3 es justo para llegar al 4, que es la resistencia de Thevenin. Muy bien.
Entonces, creo que es conveniente otra vez poner estos, miren, porque ahorita que borre las fuentes, voy a necesitar de esto. Entonces, creo que es práctico que lo ponga una vez. Disculpen, lo voy a agregar aquí rapidito, solo para que hagamos el ejercicio de eliminación y no haga tanto relajo con el circuito. Acá, acá. Acá y acá. Y acá y acá. Listo, pues sí, perdón. Me marches. Entonces paso número 3, voltaje se vuelve corto y corriente se vuelve circuito abierto. Muy bien. Fuente de voltaje, sí es fuente de voltaje. Miren que a este no le he cambiado, perdón, no le cambié el parámetro. Miren, es de 5 miliamperios. Disculpe. 5 miliamperios. Ahí está. Igual que este. Este es de 5 miliamperios. Eso lo tuve que haber hecho desde el principio. Igual que el otro es de 15 voltios. Eso sí se me había olvidado, pero lo voy a parametrizar. Si lo hubiera hecho desde el principio, no hubiera tenido que estar haciendo esto, ¿verdad? Porque todo lo copié del mismo circuito. 5 miliamperios. Está, ahí sí, ya está todo igual, perdón. 15, 15, 5, 5, 5, 5. Vamos. Entonces dice, paso número 3, fuente de voltaje. Si es fuente de voltaje, vuélvalo a un cortocircuito. Muy bien, quito y pongo un corto. Fuente de corriente. ¿Cómo se anula una fuente de corriente? Abriendo el circuito. Muy bien, abro el circuito. Y eso es todo. Hubiera otra fuente de voltaje aquí, otro corto. Hay una fuente de corriente aquí, otro circuito abierto. Hay otra por aquí, lo que corresponde. Con las N fuentes que encuentren, hacen lo mismo. Quitan todas las fuentes según corresponda. Y ya está. Paso 3, listo. Paso número 4, determina la resistencia equivalente de Thevenin vista entre las terminales AB. Es decir, que si usted conecta un ómetro, que es el dispositivo que me permite medir resistencia, aquí va a poder determinar la resistencia de lo que está aquí adentro. Hagámoslo entonces. Yo voy a venir y voy a colocar aquí un multímetro digital. Esto sería lo que eventualmente estarían haciendo ustedes con su práctica más adelante con la medición de parámetros. ¿Cómo configuro este señor para que mida lo que yo necesito? Clic derecho, modo, y aquí me dice, ¿qué quiere medir? Voltaje, corriente o resistencia. Ah, pues voltaje. ¿Pero qué lo quiere? ¿En AC o en DC? Ah, estoy en DC. O corriente. Está bien, quiere medir corriente, ¿pero qué? ¿En AC o en DC? Ah, no, en AC. Así. No, fíjense que yo lo que necesito es calcular resistencia. ¿Qué peculiaridad tiene la resistencia? Que inhabilita la función AC y DC. ¿Por qué? Porque la resistencia es la resistencia. No es resistencia en AC y resistencia en DC. No, resistencia es resistencia. No hay por qué indicarle en qué, porque de hecho ni siquiera para mi resistencia no necesito fuentes de voltaje ni de corriente. ¿Sí? El equivalente de esto es como que ustedes vinieran aquí y dijeran, voy a cambiar el selector del multímetro, que por cierto ustedes lo van a hacer más adelante, para medir resistencia. Algo así es equivalente a configurar su medidor, es lo que yo estoy haciendo aquí, con clic derecho, modo y seleccionar lo que necesito. Ahora vienen las preguntas, porque ya hablé demasiado. Ahora les toca a ustedes responder. Supongamos que en su segundo parcial viene y se les pregunta, dada la siguiente configuración, o el siguiente circuito, la siguiente conexión de multímetro, ¿cómo considera usted que están conectadas estas dos resistencias? Desde el punto A y B, ¿verdad? O sea, viendo hacia adentro de acá. ¿Están en serie o en paralelo? O en ninguna de las dos. Si yo les pidiera calcular a mano la resistencia de Thevenin o equivalente de este arreglo que está aquí, ¿qué harían? ¿Un serie o un paralelo? Paralelo. Gracias, Ronald, muy amable. ¿Alguien más que no esté de acuerdo o que esté de acuerdo? ¿No? Bueno.
Esperemos que sí lo vean, y si no, con la explicación lo tienen que ver, que en algún momento lo tienen que analizar. Verifiquemos si es cierto lo que nos dijo mi estimado Ronald. ¿Qué valor esperaría ver yo aquí cuando le dé correr a la simulación? Si está en paralelo, pues tendría que hacer el inverso de la suma de los inversos, ¿no? Es decir, 6K inverso, perdón, 6K inverso, permítanme, 6K inverso. El inverso de la suma de los inversos, ¿verdad? Solo tengo que ponerle aquí esto, ahí está. Más 2K inverso y inverso. 1500 ohms o 1.K, 1.5 kilo ohms, ¿sí? 1.5 kilo ohms esperaría ver yo aquí, 1.5K. Si está equivocado, mi estimado Ronald, y están en serie, yo esperaría ver la suma de estos, ¿no? Porque así son las resistencias en serie, se suman, ¿no? 6 más 2, 8. Yo esperaría ver 8 aquí. No es que solo esas dos configuraciones existan, ¿verdad? Porque si hay otra resistencia por aquí, pues habría que sumarla, o sea, pero para este momento en específico hay dos opciones, o están en serie o están en paralelo, no hay más. Miremos. Okay. 1.5 kilo ohms. O sea que efectivamente están en paralelo. Muy bien. ¿Cómo puedo saber yo si están o no en paralelo? Pues simplemente que, por cierto, eso les voy a explicar la próxima semana. Les voy a dar una pequeña clase de metrología, de cómo funcionan los medidores. Pero de momento, lo que hace este señor es que pone un voltaje aquí. Y dependiendo de la corriente que se establezca, él calcula la resistencia, ¿sí? Porque él no es que tenga ojos, pues, y puede, sí, vos tenés una de 6 y una de 2, vos, y están en paralelo. Él no lo sabe. Él solo le conectan una punta aquí y otra punta aquí y tiene que dar un valor. ¿Y qué es lo que hace? Viene la corriente, llega a este punto, se divide la corriente, ¿no? Aquí hay una corriente 1, aquí hay una corriente 2, que evidentemente pues es la suma, I es la suma de 1 más I2. No me interesa la magnitud, solo quiero que ustedes logren visualizar que hay una repartición de corrientes, una parte por acá, otra parte por acá, y que al final eso me permite a mí determinar que están en paralelo, ¿sí? Esta resistencia bien la pude haber puesto aquí y haber visualizado el circuito como esto, por ejemplo, mire. Y alguien me dice, no, pues ¿cómo no verlos? Están en paralelo, mire, uno está a la par del otro, claro. Pero bien, esta pudo haber estado aquí y esta pudo haber estado así, y pues eso sigue siendo un paralelo, ¿no? A eso se refería la presentación con, puede ser necesario volver a dibujar el circuito. Nosotros no vamos a hacer ese análisis más que en esta única vez para que ustedes entiendan qué está haciendo el medidor, ¿sí? Y no piensen que esto es magia, que esto es, no sé, pues ahí dice 1.5, yo creo por fe que eso es, ¿no? Lo que está haciendo es el análisis de que esto esté en paralelo, pues. No, entonces no hay pierde, ¿sí? Entonces, esta metodología es resistencia de Thevenin. Este valor de 1.5 ya es el valor que yo voy a colocar en mi circuito equivalente. Lo que implica que el paso número 4, listo. Ya está el 3, ya está el 2, cielo. Voy con paso número 5. Coloque las fuentes eliminadas en el paso 3 y determine el voltaje a circuito abierto. Es decir, regrese a lo que tenía al principio, que era esto. Y ahora lo que va a hacer es calcular el voltaje de Thevenin. Voltaje de Thevenin. Eso es lo que está haciendo ahorita usted. Bueno, con mucho gusto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Solo medir voltaje a circuito abierto. Es lo único que hay que hacer. Es venir, conectar un medidor entre las terminales A y B y configurarlo para medir voltaje en DC. Y viene, ahora sí siguen las preguntas. Vamos, para eso me sirve este medidor, este multímetro que tengo aquí. No estoy diciendo que tienen que hacer o usar ustedes para sus próximas prácticas, del cual vamos a hablar más adelante. Este es un ejemplo didáctico que encontré ahí. Pero pueden usar cualquiera. Me va a servir para hacer esto.
Vamos a hacer en cuadrantes como que fuera mate, ¿no? Plano cartesiano. Cuadrante 1, 2, 3 y 4. Si yo les preguntara en el parcial, dado el siguiente circuito, se desea medir el voltaje a circuito abierto entre los terminales A y B. ¿En cuál de los 4 cuadrantes colocaría usted el selector para medir el voltaje? Esto que está aquí, ¿dónde lo pone? En algún punto de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. O no puede medirse, ¿verdad? No es posible medir lo que usted está solicitando. ¿No? 4, dice Kevin, Ronald, gracias, muy amables. ¿Alguien más? Cuarto cuadrante. Gracias, Mario, muy amable. ¿Todos Sí, estamos el de 4. acuerdo? Sí, ¿verdad? Gracias, Everson, muy amable. Efectivamente, para el que si alguien todavía no lo ve, lo vamos les voy a dejar un par de videos ahí porque sí van a necesitar ustedes usar un multímetro físico para ciertas prácticas, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Efectivamente, el cuadrante 1 no es, no voy a medir frecuencia, aquí hay algunos parámetros que en momentos no vamos a usar, pero no estoy midiendo nada de esto. Esto cuando veamos semiconductores y específicamente el transistor lo vamos a aprender, que es NPN, que es PNP, cómo se conecta, qué significa emisor, base y colector, usted lo va a aprender en este curso. Resistencia obviamente no es ninguna de estas opciones. Corriente en alterna tampoco es. Continuidad no es. Diodo-rectificador no es. Temperatura con termocopla no es. Corriente directa tampoco es. Voltaje en alterna no es. Voltaje en directa sí. Muy bien. ¿Y en dónde lo colocaría usted? Ah, bueno. Vamos a ver las magnitudes de las fuentes. 15 voltios y 5 miliamperios. ¿Será que vamos a calcular valores de 1000 voltios? No, esperaría ver yo valores de 200 voltios, tampoco. 20, un valor razonable. ¿Cómo? En base a las magnitudes de las fuentes, ¿verdad? Si esto fuera de 400 voltios, pues obviamente yo esperaría ver un valor de voltaje similar a eso. Pero como es de 15, yo me quedaría con esta opción. 200 milivoltios, muy poco, a mi gusto no. Entonces esta sería la opción. Imagínense que estas fueran las N opciones que tiene el parcial como selección múltiple. Pues la correcta sería esta. Y no ninguna de todas estas N que están aquí. ¿De acuerdo? Esto que vimos aquí es lo que ustedes están haciendo aquí con clic derecho, modo, corriente, voltaje, AC, DC, resistencia, etc. ¿Cómo lo hubieran puesto en la parte superior si están midiendo resistencia? Hubiera tenido que ser en el cuadrante 2. ¿Por qué? Quitar todo esto aquí. Porque estoy midiendo algo por aquí, ¿verdad? En este apartado, resistencia. Más o menos por acá va, 2K. ¿Qué pasa si lo pongo muy bajo? Aquí les va a mostrar que está muy bajo, que está fuera de la escala, y si está muy alto, creo que les pone un punto decimal, lo pongo por aquí, un 1, que como miren le hace falta. Entonces, así es donde ustedes van ajustando más o menos la escala para que dé un valor numérico de lo que están midiendo. Pero eso es un poquito más adelante. De momento, entonces, voltaje de Thevenin, armo, conecto el voltímetro, play. 11.25. 11.25 es el valor de mi voltaje de Thevenin. ¿Cómo lo encontró? ¿Será que es magia? No. Haga superposición. Quite esta fuente, conéctelo, calcule el valor de la caída de tensión aquí y lo apunta. Luego quite esta, ponga esta, haga el cálculo de la caída, lo encuentra, lo suma y el valor, esos dos valores sumados tiene que ser esto. Y es eso, claro. Pero no vamos a entrar en ese nivel de detalle, solo nos vamos a limitar a armar el circuito, conectar el voltímetro, verificar que esté bien conectado y correr. Lo que implica que ya tengo voltaje de Thevenin y resistencia de Thevenin. Eso implica que ya voy por acá.
Y paso número 6, dibuja el circuito equivalente de Thevenin usando la resistencia determinada en el paso 4 y el voltaje calculado en el paso 5. Como parte del circuito resultante, incluye la porción que se eliminó en el paso 1. Muy bien. Es decir, escriba su respuesta. Necesito que me dé cuál es el circuito equivalente de Thevenin. Listo. Muy bien. ¿Y cómo está compuesto un circuito equivalente? Pues está compuesto por una fuente de voltaje que yo le voy a llamar voltaje de Thevenin. Voltaje de Thevenin. Pero vamos a poner aquí con mayúscula. Está. Quito este. Y está compuesto por una resistencia a la que yo le voy a llamar resistencia de Thevenin. Resistencia de Thevenin. Listo. Muy bien, quito. Ahí está. Y ya está. Ya está. Solo tengo que... Voy a colocar esto nuevamente para tener yo la frontera de donde quiero hacer el análisis de mis componentes. Como por aquí y más o menos por aquí. Muy bien. Entonces, ya está. Ya está el circuito de Thevenin. Solo hay que configurarlo, ¿verdad? Con los valores correctos. 11.25 para voltaje y 1.50 para resistencia. 11.25 de voltaje y 1.5 de resistencia. Muy bien. Y como me sugería el método, vuelva a colocar la parte que eliminó en el paso 1, es decir, la carga. Con todo gusto. Vamos a colocar la carga. ¿Cuál era la carga? Esta que está por acá. Muy bien. Y ahora sí, formalmente ya tenemos el circuito equivalente de Thevenin. Eso es todo. Ese es todo el método. Suena extenso porque lo estuvimos explicando, pero la verdad que es bien corto. ¿Qué fue lo que hicimos? Partí del circuito original. Paso número 1, eliminar la carga. Paso número 2, etiquetar con A y B los puntos frontera. Paso número 3, convertir o anular las fuentes si es de voltaje corto, si es de corriente de circuito abierto, conecte un ohmómetro y mida. Paso número 5, regrese la configuración original pero sin la carga, conecte un voltímetro y verifique el voltaje a circuito abierto. Y paso número 6, escriba todo otra vez. El voltaje que encontró, la resistencia que encontró y reemplace lo que había eliminado originalmente y listo. Servido. Circuito equivalente de Thevenin. Como siempre, no hay que creer todo lo que nos dicen. Es una buena costumbre y les sugiero hacerlo. ¿Sí? Les presento la red CF 675 SR y es un motor. Creo que solo se le activó el micrófono. Bueno, ¿qué hay que hacer? Verificar. Veamos si es cierto. Vamos a ver si haciendo las verificaciones correspondientes, usted me está diciendo la verdad. ¿Y cómo lo voy a verificar? ¿Cuál es el parámetro para yo saber si estoy o no en lo correcto? Vamos a medir parámetros en la resistencia de carga, porque recordemos que el equivalente es visto desde acá. No acá, no acá, no acá, no acá, no. En terminales AB, quiero ver si a este señor le da lo mismo que usted haya hecho esto, o le da lo mismo que usted haya hecho esto. Y hay que ver si los valores son correctos. ¿Sí? Si quieren... bueno, yo no sé si... Ahorita podríamos hacer una pequeña pausa para el receso, pero si quieren, ustedes mandan seguimos y finalizamos el tema un poquito más pronto. O no sé, ¿qué prefieren? ¿Seguimos una vez? ¿O hacemos una pausa? Sigamos. De una vez. Sí, de una vez. Pues sí, hay que ir a almorzar temprano. Claro.
como debe ser. Va, excelente, démosle pues de una vez. Entonces, mis estimados colegas, hay que ver si es cierto. No crean, por favor, todo lo que les dicen. ¿Cómo? Midiendo. ¿Sí? No hay pierde. Voy al doctor, también se pasan, ¿va? Pero cualquier tipo de cantidad de exámenes, voy al mecánico, un buen mecánico. Escáner, va. El escáner me va a decir qué hay que hacer. Pues eso hay que ver, ¿va? Veamos, midamos con voltaje y corriente si da lo mismo poner uno o el otro. Voy a hacer un poquito más esto y voy a hacer esto un poquito aquí. Bueno. Recordemos corriente en serie, por favor. Abro el circuito, conecto el medidor, atraviesa el medidor, sale del medidor y voltaje en paralelo, como quien dice a la par, ¿va? Igual acá. Inserto esto acá, conecto esto acá, esto por acá y acá. Bueno, ya estamos. ¿Qué nos hace falta entonces para poder verificar? Play. Veamos entonces. Dice que para 5 kilo ohms se está teniendo una caída de tensión de 8.65 voltios y una corriente de 1.73 miliamperios. Lo mismo, 1.73 y 8.65. O sea que, vamos bien. Cambiemos el parámetro porque de repente, no sé, ¿va? Fue coincidencia. Pongámosle 2.75. 2.75. 265 miliamperios, 728. 265 miliamperios, 728. Y pueden poner el valor que se les ocurra, dijo 1.25. 409, 409, 511, 511. Entonces, estimados, efectivamente, este es el voltaje de Thevenin y esta es la resistencia de Thevenin. Si a mí se me hubiera dado un teclazo por ahí y todo hice bien una conexión o no sé que tantas cosas que pudieron haber pasado. Imagínense que en el voltaje de Thevenin se les ocurrió o se les olvidó que esto era un circuito abierto perdón, en el voltaje, dijimos, en la resistencia. Se les olvidó que esto era un circuito abierto y lo pusieron como corto. Imagínense, no es el caso, pero... miren. Prácticamente no hay resistencia, son 24 microohms. ¿Por qué? Porque esto se está poniendo como en cortocircuito esto. Bueno, pongamos otro caso. Imaginémonos que ustedes, al revés, esto en vez de ponerlo como cortocircuito, lo pusieron como circuito abierto. Y corrieron. 2 kilo ohms, porque están midiendo esto. Bueno, 2 kilo ohms, va. Vienen aquí y ponen 2 kilo ohms. Play. Santo Dios. Hay algo malo, ¿no? Porque en teoría es equivalente, ¿no? Pero ¿por qué si este mide 511 y aquí 433 cuando el valor de R sub L es el mismo? Algo está mal. Fijo. Tal vez si cambio esto de repente se compone, ¿va? No. 865, 804 no es lo mismo. 173, 161 tampoco es lo mismo. Pero está cerca, ¿va? No es lo mismo. No, sí, pues quiero que... no, hombre, es que esta es una fuente de voltaje, esto no es así, esto es un corto. Sí, pues, 1.50, sí, pues, no, hombre, eso era. Esto es 1.50. Listo. Ahora sí, 1.73, 865, 865. Terminado. Circuito equivalente de T. Tiene que dar lo mismo visto desde la resistencia. ¿Qué puede variar? Que tenga un poquito más de elementos, que esté uno arriba, uno abajo. No tiene por qué representar ningún inconveniente. Si todo lo hace, la verdad, todo lo hace el simulador, solo hay que saberlo armar, ¿verdad? Bien pudo haber tenido una resistencia aquí y otra fuente por acá, no importa. Pudo haber tenido una fuente de corriente por aquí arriba de esta forma, tampoco importa. Y otra cosa, no sé, como rara por aquí, tampoco importa. No se va mire, pero entonces que son 1, 2, 3, 4, son 5 mallas, y entonces que no tiene nada que ver mallas aquí, solo ármelo en el simulador, anule las fuentes según corresponda, regréselas, mida el voltaje a circuito abierto, ármelo nuevamente, compruebe que tanto este como este da lo mismo en la carga y ya. Listo.
Excelente. Dicho esto, entonces, jóvenes, la verdad que el tema es bien corto. No había mucho que hablar al respecto. Este era el tema número 1 en nuestra agenda el día de hoy. El tema número 2, bueno, perdón, disculpen, ¿hay alguna consulta con esto? ¿Todo está bien? ¿Sí? Igual yo le subo las imágenes y el archivo en .l BW para que lo corran en el simulador si ustedes lo quieren ver. Bueno, ahora sí. Segundo punto en la agenda, laboratorio número 1. Esta va a ser nuestra simulación esquemática de circuitos y medición de corriente y voltaje. Fecha de entrega dentro de 15 días. De aquí en adelante todas nuestras actividades, o la mayoría de actividades va a ser así, va a tener un plazo un poquito más extendido de entrega. La ponderación también va a ser más alta, es decir, que va a haber menos carga académica y a partir de aquí todo va a ser más fácil. ¿Qué es esto? Está aquí. Está disponible desde el día de ayer, o antier. Hay ciertas instrucciones, pero en resumen es armar el circuito que utilizamos como ejemplo para el análisis de mallas. Solo que en el simulador, ¿verdad? Ya no hay ecuaciones, ya no hay cálculo, ya no hay sistema, ¿no? Ármelo en el simulador y verifique los siguientes parámetros: la corriente en cada lazo del circuito y el voltaje y la corriente en la resistencia de 3 ohms, es decir, esta. Y ya. La intención solo es que ejerciten el uso del simulador y la medición de parámetros eléctricos. Nada más. Esto, pues ya les mencioné, tiene un valor de 5 puntos y tiene aquí unas observaciones. Esta es la forma de cómo se espera que presenten los resultados. Nada más que algo como esto, ¿sí? Un par de capturas en donde se muestre el circuito armado y eventualmente ya con sus medidores. Mire, usted quiere corriente, pues aquí está el amperímetro 1, 2 y 3. Y necesita voltaje, sí, pues voltaje 1, 2 y 3. Y sus respuestas son estas y se acabó. Será algo de unos 20 minutos. Sí, mi estimado Marlon, a la orden. Perdón, Inge, solo subiendo ahí, por ejemplo, en ese trabajo, por ejemplo, como ahí me habla de medir corriente en cada lazo, ahí, ¿Correcto? digamos, para hacer esa medición en el programa, imagino que siempre tiene que hacerse desde un punto A a un punto B. Supongamos que fuera para ¿cómo se llama? El lazo de arriba donde está, Ajá. ¿de qué punto a qué punto se mediría? Buena Digamos. pregunta, gracias. Sí, pues, hablando de corriente, ¿estamos hablando de corriente o de voltaje? Bueno, como ahí lo que dice es corriente, bueno, pero también me gustaría ver la verdad el voltaje. Va, excelente. Me están pidiendo la corriente en cada uno de los lazos. Si ustedes se recordarán qué fue lo que hicieron la semana pasada, hicieron algo como esto, ¿verdad? Que I1, I2 y todo lo que ya es historia, ¿va? I2 e I3. Vale, muy bien. Pero yo les pregunto, si hablando de la malla 3, yo quisiera que ustedes me sugirieran un lugar en donde conectar el amperímetro, o sea, este señor que en el simulador está como así, o que ustedes eventualmente más adelante van a conectar como esto, en un protoboard real y con resistencias reales, ¿dónde lo conecto? Pues analicemos. Vamos a ver, solo quiero quitar esto del Teams. Ahí está. Por ejemplo, en estos segmentos de aquí, voy a hacer tal vez un poquito más grueso. En este segmento de aquí, aquí y aquí, no me convendría conectar un medidor para medir I3 porque aquí está compartido, ¿no? Hay una corriente aquí, o sea, hay una arriba y una abajo. ¿Sí? O sea que en estos segmentos azules que dibujé no es conveniente colocar un amperímetro si lo que quiero encontrar yo es estrictamente el valor de I3. ¿Dónde podría conectarlo? De tal forma que tengas garantía que solo esa corriente circula. Podría ser aquí, o podría ser aquí, o podría ser aquí, o podría ser aquí. En cualquiera de estos segmentos, 1, 2, 3 o 4,
podrías conectar tu medidor, es decir, esto, y él te va a dar, obviamente abriéndolo, ¿verdad? Claro, así como dice Ronald, abrís el circuito y metes tu medidor. Pero no importa si lo pones aquí, si lo pones aquí, si lo pones aquí, si lo pones aquí. No afecta en absolutamente nada. Igual con la I2, por ejemplo, que querés medir I2. ¿Dónde? A ver, yo lo pondría o aquí, o aquí, o aquí. Porque yo sé que en estos segmentos cafés solo circula I2. ¿Por qué no lo pondría aquí? Porque recordate que aquí vas a ver el efecto resultante de esta y de esta. Yo me estoy inventando que así van, va, imagínate, o que van en la misma dirección, una cosa así. Entonces, si pones un medidor por acá, no va a ser I2, va a ser el efecto resultante de las dos, de la interacción de las dos corrientes. Igual por aquí, por ejemplo, si lo pones aquí, vas a ver la interacción de 2 y de 3. No sé si me explico ahí, Marlon. Sí, sí, excelente, ¿Sí? ingeniero. Listo, no, con todo gusto. Si no lo armamos, no hay pena, ¿sabes? Si tenés dudas, lo armamos. Pero eso es, o sea, es como tal vez nos puede ayudar el circuito que tenemos aquí. Aquí. Por ejemplo, aquí, miramos este. Este que es un circuito serie. Pues, no importa si yo el medidor lo pongo aquí o lo pongo aquí. Por ejemplo, decirte algo, si quieres lo voy a quitar de aquí y lo voy a poner acá. Obviamente teniendo cuidado de seguir la misma dirección de la corriente, ¿va? Y otra vez le doy play. Mira, 1.73. Y 1.73 voy a medir aquí también, y voy a medir aquí también, y voy a medir aquí también, y voy a medir en donde media vez no haya una corriente compartida con otra rama, voy a medir lo mismo. Incluso, si no me creen, pongámoslo, déjenme ver aquí, animación, flecha, y voy a parar aquí. 1.73. 1.73. 1.73. No sé si ven ese recuadro amarillo pequeño, es que eso sí no le puedo hacer más zoom, digo. 1.73 y 1.73 y Sí se 1.73. ve. Sí, gracias, joven. Obviamente el voltaje va cambiando, miren, porque me estoy moviendo a lo largo del circuito, o sea, eso sí hay que tener cuidado. Aquí se ve la sumatoria de voltajes, miren, 11.25, 8.65, a casi cero, a 1.70 y pico, y aquí, como dijimos, cerré vuelta, cero. Pero la corriente siempre fue la misma. Entonces, igual respondiendo a tu pregunta, si yo quisiera medir el voltaje, por ejemplo, en algún elemento que la práctica te pide medir el voltaje en la resistencia de 3 ohms, ¿cómo lo hacemos? En paralelo. Vengo aquí, agarro mi simulador, pongo aquí el voltímetro y cierro. Aquí estoy midiendo el voltaje en terminales de este señor. Y si quisiera el de la de 2 ohms, pues me pongo aquí en paralelo, voltímetro, y aquí me da el voltaje de la de 2 ohms. Bueno, sí, no sé si se dieron cuenta, pero hay 3 valores que no tienen un número específico. O sea, dice A ohms, P ohms y C voltios. Eso está explicado aquí abajo, de cómo interpretar eso. Está asociado a los últimos 3 dígitos de su carnet. El último es la variable A, el penúltimo es B y el antepenúltimo es C. Es decir, que el circuito está personalizado. Cada quien va a tener un circuito específico, a no ser que alguien coincidentemente tenga los últimos 3 dígitos iguales, lo cual es muy poco probable, pero podría existir, ¿va? ¿Qué sucede si, como lo dice aquí, ahorita te doy la palabra, Mario, si 1, 2 o los 3 valores son ceros? Aquí dice, mire, si una de las variables es 0, o las 2 o 3, o las que sea, sustituirlo por cualquier número entre 1 y 9. Es decir, que si mi carnet, no sé, termina en 000, pues yo asigno el número que yo quiera para cualquiera de las variables. O sea, le voy a poner 7, 6 y 5.
Entonces, si vienen ustedes aquí, le ponen 7 ohms, 6 y 5. Y sobre ese circuito hacen su simulación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, Mario, disculpa la interrupción. Gracias, ingeniero. No, aprovechando que está explicando de cómo poner el multímetro, tengo duda con medir corriente. Por ejemplo, si quiero medir la corriente en la resistencia de 7 ohmios, ¿el multímetro es antes o después de la resistencia? Para medir corriente, Ajá. es indistinto. Mira, yo entiendo que uno a veces puede pensar, bueno, pues que, ahorita te voy a mostrar. Tal vez antes de entrar a la resistencia tiene un valor X y al salir va a tener un valor Y, por ejemplo, porque pues pasó por la resistencia y como... Eléctricamente no es así. Eléctricamente es cuando vos energizas un circuito, se reacomodan todas las corrientes y voltajes y vas a encontrar algo como esto. Mira, de una vez aquí, esto. O sea, la corriente va a ser exactamente la misma en todo este segmento. Obviamente, este valor afectó en el valor, esto también contribuyó en el valor y todo, pero si me lo permiten, yo creo que estamos en tiempo. Si me dan chance, hagamos el ejercicio, ya que creo que hay un poquito de dudas y no los quiero dejar ir así. Y ya con eso termino, de verdad que aquí ya terminamos la clase. De hecho, el tema ya está cubierto. Así volando. Para que se den cuenta que esa tarea la hacen en 10 minutos. Y ya están libres por 15 días. La otra semana ya no voy a dejar nada extra, no se preocupen. Démosle, pues, si quieren, la hacemos una vez. ¿Qué necesito? Rápido. Necesito, ¿cuántas fuentes de voltaje? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas resistencias necesito? Necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vienen resistencia, resistencia. Aquí lo pueden rotar. De una vez lo voy a dejar en ohms para que cuando lo copie todo esté en ohms. Necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistencias. Este le voy a dar la vuelta. A esta también. Y se acabó. Nada más. De una vez voy a meter los medidores. O tal vez no los quiero confundir. Si quieren voy a armar y después les voy a enseñar cómo medir. Yo lo metería de una vez, pero démosle aquí poco a poco. Solo voy a armar el circuito así. De una vez le doy captura, lo pongo en Word, verifico las instrucciones, lo pongo bonito, que se vean legibles las capturas, guardo, PDF, subir y soy libre de todo pecado. 9 voltios, 14 voltios, 12 voltios, 3 ohms, 9. Mi carnet terminada en 205. Voy a poner 9. Hace miles de años. 2, 7 y aquí era 5 y aquí era 2. Listo. Ya lo armé. Ya está. ¿Qué tengo que hacer ahora? Corrientes, ¿verdad? Bueno. Y aquí es donde te puedo mostrar. Medidor, amperímetro. ¿Pasará algo si lo pongo aquí? Te lo voy a subir un poquito más. Y le doy correr. 265.52 miliamperios. No, no me gusta. Yo lo quiero poner aquí. De hecho, puedo poner... No, yo que recuerdo que no afecta el poner más de uno, pero no voy a hacer. Vamos a ver. 265.52. No, es que no me gusta ahí. No, no me siento cómodo viéndolo ahí. Pongámoslo aquí. Déjenme ver si... Yo recuerdo que no daba problema en ponerle más de un medidor, pero... Porque se supone que no debería afectar. 275, pues sí es un punto cero, no, pero lo mismo. Aquí, aquí, o aquí, o aquí, o aquí. No afecta absolutamente nada. Entonces, respondiendo a tu consulta, no importa. No importa si es antes o después de algún elemento, siempre y cuando estés en un segmento del circuito que no tenga interacción con otro. Ahí está.
265.51, 265.51. ¿A qué me refiero con interacción? Como te dije, por ejemplo, aquí. Aquí sí va a ser un valor diferente, porque aquí hay una interacción entre la rama de arriba y la de abajo. Entonces, por ejemplo, yo hago esto, este ya no me sirve. Y miro aquí. Ahí sí, mira, nada que ver. Voy a hacer aquí una captura y voy a explicar algo rápido. Y ahorita que es esquemático, ¿verdad? La intención es de que cuando lleguemos al punto en el que ustedes lo armen físicamente en un protoboard, sea más fácil de hacer. Les había mencionado que era válido conectar el medidor, ya sea aquí, 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 aquí o hasta acá, ¿verdad? En estos puntos intermedios, sí hay interacción entre dos ramas. Acá, acá, acá y acá. Y aquí se ve, mira, este valor no es ni cerca este. Porque aquí tiene el efecto de la rama de abajo y pues evidentemente la de arriba. En cambio, en el tramo amarillo solo circula la corriente 3. Entonces, si yo hiciera aquí, quito esto. Algo como esto, rápido. La dirección es así, ¿verdad? La dirección está así. Este mismo valor, 265 miliamperios, 265, 265, 265 y 265 hasta acá. Aquí ya se reparte, aquí ya se hace un chirmol eso. No sé qué, sí se puede ver, aquí se ve que la corriente se viene para acá y pasan otras cosas, pero... O lo podemos ver, aquí se ve, viene la corriente por aquí. Aquí se junta, mira, lo que hicieron ustedes en nodos. Esta converge acá, se viene para acá. Aquí se vuelve a repartir. Una parte para acá, otra que viene sumada para acá arriba. Aquí se redivide, una a la derecha, una a la izquierda. Aquí una hacia la izquierda, una para arriba, una para abajo. Y ahí tenés el panorama de toda la distribución de corrientes de tu circuito. Incluso está... sí, no está tan... Le pone colores, mira, si te das cuenta, él trata de ponerle como colores a cada segmento, pero la verdad que esta corriente tiene que ser la misma que esta, entonces no sé por qué le pone café aquí, pero más o menos le da a uno la idea de, con colores de que dónde tenés una misma corriente, ¿va? No sé si ahorita está un poquito más claro. Sí, buenísimo. Gracias, Inge. Para servirte, excelente. Entonces prácticamente ya hicieron su tarea, miren. Ya solo pondría otro medidor aquí, otro aquí, y se acabó. Ya solo es de poner uno aquí, otro por acá, un medidor aquí, porque me pide corrientes de lazo, ¿verdad? O sea, la corriente en cada lazo. Vamos a ver. Corriente en cada lazo, listo. Este no es necesario, no me lo pide. Y el voltaje y la corriente. Ah, bien, me pide el voltaje y la corriente aquí, va. Entonces, este y este aquí. Acá y acá. Play. Corriente 1, corriente 2, corriente 3. O sea, inciso número 1 hecho. Corriente en cada lazo del circuito. Voltaje y la corriente de la resistencia de 3 ohms. Para hacerlo más ordenado, yo le daría una copia y en otro circuito pues hago esta medición para que no se vea tan saturado de medidores, pero si no, corriente y voltaje en la resistencia de 3 ohms. Listo. Más bonito, ¿verdad? El mío sí está un poquito desordenado, pero... y de una vez le pongo aquí, ¿ve? Yo le pondría aquí insertar, estoy corriendo simulación, no puedo insertar texto. Insertar mi nombre, ¿verdad? Nombre y carnet. Y pam, 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 pam. Un poquito más bonito. Otra mi captura. Ah, bueno, pero que se vea la simulación, ¿verdad? Ahí estoy cometiendo un grave error. Aquí, ahí está, ahora sí. Podría dejar ese si es sin correr la simulación y uno corriendo la simulación.
Ahí está, mi carátula, guardar, PDF, subir y a descanso. 15 días libre. Estamos. Sí, ¿verdad? Excelente. Nítido. Muy bien, mis estimados. Entonces, sin más que agregar, detengo la grabación. Y eso implica que ya podemos pasar al inciso número 3 de nuestra agenda del día de hoy. Toda aquella persona que tenga duda, consulta o alguna sugerencia respecto a su primer examen parcial, se